de Dios sobre sus vidas. Felicidades, siervos del Señor, y no olvides nominar a tu pastor en nuestra promoción Honrando al Hombre de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, dice Jehová de los ejércitos. 92.1 FM, preparados para toda buena obra. This is KXCE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. El fiel pastor me ha llamado. Octubre, mes de apreciación pastoral. Y Estéreo Vida 92.1 FM quiere reconocer el trabajo de hombres y mujeres que han sido llamados para dirigir una obra. Ayúdenos, participe, nomine a su pastor. Ponga una foto de su pastor en la página de Facebook de Estéreo Vida. Escriba debajo de la foto un comentario de su pastor. La publicación que más like obtenga durante el mes de octubre se hará acreedora de un premio para la familia pastoral. Estéreo Vida quiere reconocer la vida de hombres y mujeres. Ayúdenos a poder celebrar la vida de su pastor. Con él nada me faltará. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna a la cual has sido llamado. 92.1 FM, Estéreo Vida. Estéreo Vida. Tu amor es más dulce que la miel y endulzas mi amargura. Tu amor me conviene y me hace bien. Desenredas mi locura, tu amor me sostiene y sigue fiel. Y en vez de quitarme sumas, tu amor me enamora y huele bien. Con tu aroma me perfumas. La, la, ira. Sabe a un buen café. Tu amor es tan amoroso, es tan suave y tan sabroso, que me sabe a un buen café. Como un café colombiano. A mí me endulza tu sabor. Como un café colombiano. Me calienta tu calor. Como un café colombiano. Me perfumas con color. Es más sabroso que un son, que alegras mi corazón. Tu amor es más caliente que el sol y derrites mi dolor. Tu amor es más fuerte que la muerte y en vez de enfermarme cura. Tu amor me cambió para siempre, que adelgazas mi gordura. La, la, ira, la, la, ira. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Buenas tardes, amados hermanos que nos sintonizan en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Eso nos da a entender que cada día, ¿verdad?, nosotros recibimos de su gran amor y de su gran misericordia. Y por su amor y su misericordia es que nuevamente estamos hoy en este programa, Mujer Virtuosa. Esperamos ser de bendición para su vida, esperamos poder edificar su vida a través de la palabra de nuestro Señor. Y yo quiero esta tarde orar para poner en las manos de nuestro Dios este servicio y que sea el Espíritu Santo que lleve esta palabra a esos corazones necesitados. Así es que donde usted esté, si me acompaña a orar, Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso.
En este momento, Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi salud, mi garganta en tus manos, Padre, para que pueda fluir, Señor, para poder llevar ese mensaje, Señor bendito. Que sea tu Espíritu, Padre bendito, acomodando esa semilla de tu palabra, que llegue a los corazones, que impacte los corazones, Señor, que sean tocados de una manera especial. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, que el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea glorificado esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amadas hermanas y varones que nos sintonizan en esta tarde, también son bienvenidos los varones a este programa. Espero que el Señor pueda hablar. Es un mensaje que el Señor trae esta tarde. El programa es para mujeres, pero viendo el mensaje podía ver de que también es muy especial para los hombres. Y Dios quiera que hayan varones también escuchando esta palabra. Porque hoy quiero hablarles de aquellas mujeres que se sienten necesitadas de atención, ya sea de la atención del cónyuge, ya sea de la atención de los hijos. Muchas veces los hijos crecen y no nos prestan ya la atención debida a las madres. Y la necesidad de cualquier tipo de atención. Pero nos vamos a centrar un poquito más en el matrimonio. Y vamos a hablar de una mujer que cuando nosotros vamos a la palabra normalmente la catalogamos como una mujer mala y que realmente sus actos dejaron ver eso. Pero vamos a tratar de profundizar un poquito más en la vida de ella, qué fue lo que la llevó a ella conducirse de esa manera. Pero mientras tanto vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Y yo leo por ahorita la versión de las Américas, que dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremenda esta palabra, porque nos está hablando del mundo, todo lo que hay en el mundo. Dice que, y empieza a hablar, ¿qué es lo que hay en el mundo? Pasión de la carne, pero también nosotros entendemos que la pasión de la carne, lo hemos predicado, hemos oído predicar de eso muchas veces en nuestras congregaciones. Pero me llama la atención que también dice que la pasión de los ojos. Entonces en nuestros ojos también puede haber pasión y debemos de guardar nuestros ojos, guardar lo que miramos, lo que entra por nuestros ojos. Porque también habla de la arrogancia de la vida, que la arrogancia de la vida también proviene del mundo y no proviene del Padre. Pero miren qué bello lo que dice el 17, porque dice que el mundo va a pasar. Entonces esto nos habla de que un día vamos a morir, de que un día vamos a entregarle cuentas a nuestro Dios. Y también sigue diciendo, dice, el mundo pasa y también sus pasiones. Entonces las pasiones de este mundo, de la carne, se van a acabar y se van a ir con la persona que fallece. Seguramente así fue. El día de hoy fallecieron muchos seres humanos que en este momento ya se encuentran entregándole cuentas al Señor. Y tal vez muchos de ellos lamentablemente se dejaron llevar por las pasiones de este mundo. Por eso dice también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese permanece para siempre nos habla de una eternidad con el Señor. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se preocupa por agradar al Señor, aquella mujer que se preocupa por vivir la palabra de Dios. Pero tengo otra versión en esa cita. Primera de Juan 2, 16 al 17. La versión de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Nada de eso proviene del Padre, sino que del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Nosotras como cristianas nos debemos de enfocar en eso, en agradar al Señor, en vivir para el Señor, porque la promesa está que vamos a vivir para siempre. La Biblia nos enseña que no vamos a ser juzgados con el mundo, no vamos a ser condenados con el mundo si nosotros vivimos para el Señor y guardamos la palabra de Dios. Y dice que vamos a vivir para siempre en esa eternidad con el Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que el mundo nos ofrece y que nosotras como hijas de Dios podemos caer en eso muchas veces sin darnos cuenta en qué momento llegó el desliz y caímos. Pero vamos a seguir con el tema. No hay duda que el enemigo anda como león rugiente buscando presa para devorar. Sus fauces están abiertas para devorar a aquel que se le ponga por el frente. Especialmente, él busca a los hijos de Dios. La carnada que el enemigo utiliza para devorar es la carne. Él sabe que estamos en este mundo y que por lo tanto tenemos una batalla con nuestros miembros. Y él sabe qué medios utilizar. Él sabe cuál es la carnada a utilizar. Él busca de nuestras propias concupiscencias para hacernos caer. Las pasiones que el mundo ofrece son carnadas para el enemigo. La pasión de los ojos y los deseos naturales son carnadas que el enemigo usa para hacernos caer. Entonces usted se preguntará, y todavía no ha dicho de qué mujer va a hablar esta tarde. Normalmente cada tema nos enfocamos en una mujer de la Biblia. Pues esta tarde vamos a hablar de la mujer de Potifar. Y para entender un poco acerca de la vida de esta mujer, nos vamos a ir a Génesis capítulo 39. Si nos acompañan, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 39, para ver quién era la mujer de Potifar. Dice de esta manera: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Nosotros sabemos por la palabra que José fue un hombre bendecido por Dios, porque su Dios siempre estuvo con él. Pero cuando nosotros leemos el contexto de Génesis 39, cómo este varón fue seducido por la mujer de Potifar, por esta mujer, podemos ver la fidelidad de este hombre, lo que había en el corazón de él, lo cual lo lleva a él llegar a ser un hombre próspero, un hombre con el respaldo de Dios. En el versículo 6, ahí mismo donde estamos en Génesis 39, dice de esta manera: así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada. Está hablando de Potifar, que Potifar todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Cuando José fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos, la Biblia nos enseña que él tenía la edad de 17 años. Fue de 17 años cuando él fue llevado a Egipto. Entonces era un hombre muy joven. No entendemos, no dice exactamente la Biblia cuántos años vivió él con Potifar, porque sabemos que después él fue llevado a la cárcel precisamente por causa de esta mujer. Pero sí sabemos que a los 17 años él fue vendido como esclavo. Entonces llegó muy joven a la casa de este hombre. En el versículo 7 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Una mujer llena de lujuria, lo que acabamos de hablar, de las pasiones carnales, una mujer mundana, pues seguramente era una egipcia, ¿verdad? Y sabemos que Egipto es figura del mundo.
Entonces era una mujer que era estaba muy, pero muy llena de las pasiones, los placeres de este mundo. El versículo 8 dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Entonces vamos a ver un poquito más o menos quién era esta mujer, más o menos cuál era su carácter o qué la llevó a ella a volverse de esa manera. Era una mujer de buena posición social y económica, pues dice que era la esposa de Potifar y Potifar era oficial de Faraón, oficial, jefe de guardia de Faraón. Entonces tenía esclavos, uno de ellos era José. Entonces esto nos habla de que era una mujer que tenía una posición social buena, una buena economía. Aparentemente no le faltaba nada. Una mujer que tenía todas las comodidades, tenía sirvientes quizá para todo. Pero había un vacío en su alma. Tenía una vida muy acomodada, llena de muchas atenciones, pero había un vacío que ella buscaba llenarlo con otro hombre que no era su esposo. Era una mujer mayor de edad, era esposa de Potifar. Probablemente estaba entre los 35, 45 años, pero cuando nosotros leemos la palabra, podemos ver que era una mujer mucho mayor que José. No se menciona el nombre. Cuando la Biblia habla de ella, se refiere a la mujer de Potifar. Y cuando habla de mujer, no dice la esposa de Potifar. Y nosotros debemos de entender algo, que no es lo mismo ser esposa del varón que ser mujer. La Biblia dice que el que encuentra esposa encuentra el bien, encuentra la benevolencia de Dios. No dice el que encuentra mujer. Entonces hay una gran diferencia entre ser mujer de casa, ser mujer del varón, a decir ser la esposa. Cuando nosotros vemos una esposa es una mujer que está comprometida en casa, es una esposa que está cuidando de su casa. Muchos hombres pueden estar casados, pero no necesariamente son esposas las que tienen en casa, sino que son mujeres que hacen de su vida lo que quieren, toman decisiones a su manera, mujeres que no han aprendido a valorar el lugar del sacerdote de casa, que es el varón. Entonces eso habla de mujeres, pero una esposa es una mujer como aquella Sara que dice que le llamaba mi señor a Abraham. Eso está hablando de sujeción, de respeto hacia su esposo Abraham. Entonces no es en sí el tema. Posiblemente, si Dios lo permite, en otra ocasión vamos a ver el tema, lo que es ser mujer o ser esposa del varón. Pero podemos ver en ella que ella no era una mujer, no era esposa de Faraón, no porque no estuviera casada, sino que no estaba cumpliendo los requisitos de una esposa. Una mujer ama de casa, que cuida el hogar, que cuida a los hijos, que atiende al esposo. Aunque ella, cuando leemos la palabra, podemos ver que era una mujer que estaba desatendida por este varón, porque Potifar era un hombre que vivía muy ocupado. ¿Cuál fue su problema? En el versículo 7 que leímos, podemos ver que ella deseó a José por un tiempo. Ella lo deseó y tramó algo con él, porque ella constantemente buscaba la atención de José. Era una mujer necesitada de atención. Una mujer necesitada de aprecio, de amor, de ser escuchada, de tener momentos en familia, de tener momentos especiales en su matrimonio. Estaba llena de soledad, lo poseía todo materialmente, pero estaba vacía, estaba llena de soledad. Materialmente no le faltaba nada, pero le faltaba quizá la compañía más frecuente de su esposo, que con más frecuencia él estuviera en casa. Y mire, y eso es muy común verlo hoy en día. Muchas veces porque hay hombres que son tan responsables en lo que es el área económica, que quieren tener a la mujer como una reina, como una princesa, sus hijos que no les falte nada,
pero muchas veces se ha descuidado esa área, que es darle atención a la esposa, atención a los hijos. Entonces la palabra es para que nos enseñe a vivir y para que nos enseñe a agradar al Señor. Y nosotras como hijas de Dios, cristianas, debemos buscar y entender a través de la palabra y buscar las maneras cómo nosotras podemos edificar en casa y buscarle la solución a esos problemas. Y la solución, cuando te sientas sola, cuando te sientas desatendida por tu esposo, la solución no es buscar a otro varón. Tú tienes un esposo. Muchas veces hay quienes dicen, no, es que el amor se acabó, es que el amor se apagó. El amor, nosotros sabemos que el amor en el matrimonio es como una planta, como un jardín que se le tiene que estar dando cuidado. Si tú tienes una planta en tu casa, seguramente tú le das cuidado, tú la riegas, la abonas, la podas, le quitas aquellas cosas que están secas y las cuidas. Entonces, esa debe de ser nuestra actitud como esposas, ver por nuestro matrimonio y cuidar nuestro matrimonio. Si es necesario quitar cosas que se están secando, hay que quitarlas, hay que buscar ayuda, hay que buscar la manera de que no se seque el amor. Entonces debemos de estarlo cultivando día tras día. Y hay muchas maneras de cultivar el amor y entre ellos es la atención, atender al esposo, atender a la esposa. En este caso ella fue la desatendida, pero también existe el caso de lo contrario, donde es la mujer la que ha desatendido a su esposo en muchas áreas. Nosotras como esposas tenemos compromiso en casa, tenemos responsabilidad en nuestro hogar y una de las cosas es atender a nuestro esposo en diversas áreas que seguramente si te congregas en tu iglesia posiblemente tienen actividades con los matrimonios y ahí les pueden explicar más a profundidad cuáles son las responsabilidades que la mujer tiene para atender el hogar, para atender el matrimonio. Podemos ver que también había ese vacío, definitivamente estaba en su alma, definitivamente, porque nosotros entendemos que los sentimientos están en el alma, los sentimientos se asientan en el alma, los sentimientos, las emociones. Entonces el vacío definitivamente era en su alma, algo que su esposo no podía llenar, aunque seguramente ella era una mujer muy atractiva, quizá ya de una mujer mayor pero atractiva, pero él ya había perdido el darle la atención que ella merecía como esposa. Por lo mismo que leímos en el verso 7, dice que ella lo vio con deseo, entonces nos está hablando de una mirada lujuriosa que había en ella. Dice que él lo miró. ¿Cómo podría esta mujer llamar la atención de un hombre menor que ella? Porque dice que insistentemente todos los días, dice que ella le decía, si leemos en los versículos después de los que leímos, dice que ella entre el versículo 7, 9, 10, 11 y 12, dice que ella constantemente todos los días le decía, acuéstate conmigo. Ella buscaba la manera de que él cayera en la tentación. Y constantemente, acuéstate conmigo. Entonces, no sabemos cuántos días ella estuvo detrás de José, seduciéndolo. Y qué maneras usó para seducirlo. Posiblemente se vestía muy sensual delante de él, caminaba muy sensual. Entonces, miren, queridas hermanitas, tengamos cuidado del lazo del cazador. Tengamos cuidado del lazo que el enemigo nos pueda tender, de la red, de la trampa que nos pueda tender. Si ya no sientes atracción por tu esposo y tus ojos se te van por otro varón, porque te sientes desatendida, es momento, yo creo que esta palabra está llegando a tiempo, es momento que busques ayuda. Si tú tienes una iglesia donde tú te congregas, busca ayuda con tus pastores. Si tú no te estás congregando, si necesitas oración, estamos para servirte. Nos puedes llamar si quieres para orar por ti. Si quieres, si te da pena, no tienes que identificarte con tu nombre. Estamos en vivo en este momento. Nos puedes llamar al 940-312-5070 o al terminar la radio, al terminar el programa. Si te da pena, puedes llamarme
a mis celulares, el 214-576-6848, pero es muy importante que busquemos ayuda, porque Satanás, dice la palabra, que vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y una de las cosas que Satanás se enfoca es en los matrimonios, porque derribando la cabeza, que es el varón, y la esposa, que también es autoridad sobre los hijos, derribando el matrimonio, derriba familias, derriba los hijos, derribando familias, está derribando la sociedad, está derribando la humanidad. Entonces, por favor, no te sientas que estás sola. Nos puedes llamar. También tenemos el número 214-779-6907, que es el número del pastor Marlon Carías. Él puede orar también por ti, porque es necesario buscar ayuda. Y como te digo hace un momento, Dios está hablando a tiempo. Y si estás escuchando, te estás identificando con esta palabra, es momento de actuar. Dios envía la palabra para hacernos libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces necesitas ser libre de esa opresión. Necesitas ser libre de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Dios vino a rescatarte a ti, pero también a rescatar matrimonios, a restaurar matrimonios. A nosotros nos gusta trabajar con matrimonios. Dicho sea de paso, el sábado tenemos una actividad en la iglesia de Dallas de matrimonios. Si necesitas información, llámanos al número, para los que están en Facebook, el número que aparece en pantalla. Para los que nos escuchan en la radio, es el 214-779-6907. Estamos interesados en ayudar a los matrimonios. Tal vez tú no seas cristiana o cristiano, porque puede ser que la palabra esté llegándole a un varón, pero necesitas ayuda, y tal vez digas, no, es que esas actividades son en la iglesia solo para cristianos. No, esas actividades nosotros las tenemos para todos, porque Cristo murió por todos y Cristo quiere salvar a todo aquel que venga a Él, a todo aquel que se deje restaurar. Entonces vemos que ella había lujuria en su mirada, porque dice que lo miró con deseo. Entonces, hombres, sé que además me están escuchando hombres, además de algún hombre está escuchando esta palabra. Cuidado con las mujeres que te ven con deseo y con lujuria. Yo sé que un hombre identifica la mirada de una mujer que lo ve de esa manera, como nosotras las mujeres identificamos cuando un hombre nos ve de esa manera. Así es que dice la palabra, el entendido, el sabio, ve venir el mal y se aparta. Y eso lo vemos en José, porque cuando ella vio que José no le ponía atención, ella tramó algo. Y dice que un día José entró a la casa a trabajar, porque él era el mayordomo de esa casa, era su siervo. Y dice que cuando él entra, dice que ella lo asió de su ropa, o sea, lo tomó de su ropa. ¿Y qué hizo este varón temeroso de Dios? Salió huyendo, vio venir el mal y se apartó, huyó. No es de cobardes huir, es de valientes huirle al pecado. Es de valientes, esos son los verdaderos valientes. Un hombre valiente, una mujer valiente, no es aquel hombre que tiene por docenas de mujeres o viceversa. No es la mujer que anda con muchos hombres y que por eso es una mujer atractiva, porque atrae a muchos hombres. Eso no es ser valiente. Ser valiente para Dios, ser una mujer virtuosa, que es lo que queremos llegar a ser, es huir del pecado. Eso no es cobardía, eso es valentía. Y solo esos valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y son los valientes que el Señor quiere rescatar hoy en día. Entonces, en el versículo 10, lo que yo les acababa de parafrasear en la palabra, estamos en Génesis 39. En el versículo 10 dice que ella le insistía. Le insistía porque encontraba en él, en José, algo que su esposo no le daba. Esa mujer no era amor lo que sentía por José, no estaba enamorada por José. Ella deseaba a José porque estaba llena de lujuria, llena de pecado, llena de sus pasiones desordenadas. Entonces esta mujer veía en él lo que su esposo no tenía. José era un hombre joven. Leímos en el versículo que acabamos de leer, lo voy a buscar acá, en el versículo 6,
Dice que era José de gallarda figura y de hermoso parecer. No solo era un hombre joven, era un hombre de gallarda figura, un hombre fuerte, era un hombre atractivo, de hermoso parecer, de un rostro atractivo. Y sobre todo que estaba la gracia de Dios en él. Eso lo hacía aún más atractivo. Por eso es que hoy en día vemos a muchos siervos de Dios que caen en pecado porque vienen muchas mujeres de Potifar, ¿verdad? En este caso, y los seducen. Y ellos dicen, es que qué guapo estoy, ¿verdad? O se la creen que son hombres guapos, que como dicen en mi tierra, qué pegue tengo. Pero a veces por la gracia de Dios, porque a un siervo de Dios se le nota esa gracia que tiene Dios. Y muchas mujeres, muchas egipcias son atraídas por esa gracia. Entonces, tener mucho cuidado, varones. Entonces, él tenía la gracia de Dios, era un hombre guapo, según lo que deja ver la palabra, un hombre atractivo, un hombre fuerte, la gracia de Dios sobre él. Y era un hombre que tenía un gran liderazgo, que Dios lo había dotado de mucha sabiduría, de mucha inteligencia. Entonces, era un hombre que, como decimos, ¿verdad? Era un buen partido. Entonces, era lo que seguramente su esposo carecía. Su esposo era un hombre mayor, un hombre quizá ya cansado, un hombre que ya no podía complacerla a ella en sus pasiones lujuriosas. Entonces ella dijo, este hombre está joven, él va a complacer lo que mi esposo no me da. El hombre Potifar vivía muy ocupado, era un hombre ocupado, vivía metido en el trabajo y muy poco tiempo para ella. Entonces ella buscó el momento propicio de estar a solas con él. Porque cuando vemos la palabra dice que ella estaba sola con él. Ardía su cuerpo de pasión por llenar ese vacío en su alma. Los sentimientos naturales que no eran satisfechos por un esposo que le había abandonado porque vivía muy ocupado. ¿Dónde estaría este hombre para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo en casa? Si la palabra dice que ella todos los días le insistía, acuéstate conmigo, vivía detrás de él, pero el esposo no se había dado cuenta de eso. ¿Dónde estaría este hombre? Perdón. Entonces, ¿cuál fue la actitud ante el pecado de ella? Bueno, primero podemos ver de que ella, al sentirse rechazada, se sintió rechazada. Dice que él dejó la ropa en las manos de ella, José dejó la ropa y ella y se va huyendo. Entonces se sintió rechazada y la actitud que ella tuvo fue una actitud incorrecta, porque luego ella lo acusa a él de algo indebido. Eso lo podemos ver entre el versículo 3 y 18. Ella no afrontó su necesidad. Por eso les decía hace un momento, si alguien se identifica con esta palabra, es bueno que busquen ayuda. Es necesario que busquen ayuda, porque ella no afrontó su necesidad. No afrontó su necesidad, no sacó lo que le molestaba a su alma. Es muy indispensable que busques ministración. Es muy indispensable que busques ayuda. Tal vez te da pena. Una de las cosas que el enemigo puede poner en tu mente, qué vergüenza. Todo el mundo se va a enterar. Por eso tú tienes que confiar en los siervos y siervas que Dios ha delegado y ha puesto para que te cubran como pastores o como líderes que tienen autoridad para hablar contigo, para ministrarte. Ella no buscó ayuda, sino que ella no afrontó su necesidad. No sacó lo que molestaba a su alma. No fue sincera con su esposo tampoco. Porque ella le dice que fue José el que llegó a quererla seducir. Entonces ella prefirió esconder su pecado. Dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces ella lo encubre. El que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es indispensable confesar el pecado delante del Señor. Buscar ayuda cuando no puedes. Mira, hay cosas que uno las puede dejar sola. Con la ayuda de Dios, obviamente, ¿verdad? Mediante buscar al Señor, mediante llenarnos de su espíritu, de su palabra. Pero hay cosas, hay áreas a veces en la vida que son tan fuertes que es difícil soltarlas. Pero por eso lo poderoso que es la administración al alma
de parte de tus líderes en tu iglesia, buscar ese consejo. Los pastores son hombres que Dios, hombres y mujeres que el Señor les ha dado autoridad. Les da autoridad que con una oración, con el consejo que ellos te pueden dar o con oración, ellos pueden cancelar cualquier artimaña del enemigo, pueden liberarte si es necesario. Claro, el poder de Dios liberándote a través de la vida de sus siervos. Así es que es mejor que escapes por tu vida, porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces la misericordia de Dios es tan grande y hoy quiere extender Él hacia tu vida su misericordia, porque dice la palabra que Él es grande en misericordia. Él es amplio en perdonar. No te sientas acusada, no te sientas acusado si has caído en un pecado como el que esta mujer estaba haciendo. No te sientas acusado, busca ayuda. Dios quiere perdonarte. Tal vez me estás escuchando, me está viendo alguien que no ha conocido del Señor y quiere salir de esa vida. Llámanos al 940-312-5070. Queremos orar por ti. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere hacerte libre. Cristo te ofrece una vida diferente. Él te ama, Él no te condena. Él vino no a condenar. Dice que la palabra que el Hijo de Dios no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. Pero está en ti el que desea, el que quiera cambiar. Entonces ella no fue sincera con su esposo, prefirió esconder su pecado, siguió siendo esclava de sus pasiones y deseos por el temor a la vergüenza de ser descubierta, en lugar de afrontarlo, confesarlo y ser libre. Perdón para los que estoy un poquito mal de mi garganta, así es que perdón. Y dice, vamos a ver cuál fue la tentación. En versículo 6, les decía que Josué tenía cualidades que el esposo seguramente no tenía, ¿verdad? Como el ser atractivo, joven, inteligente, de carácter firme, carismático. Ella, por lo contrario, tenía lujuria, pasión y satisfacción emocional, espiritual y sexual. Aquí hay algo bien tremendo, porque todos en algún momento nos vayan a llegar tentaciones y nosotros vamos a ser tentados en nuestras áreas. Nosotros vamos a ser tentados en nuestras flaquezas. Nosotros vamos a ser tentados en aquellas áreas donde el enemigo sabe que nosotros estamos débiles. En el caso de ella, estaba llena de lujuria, de insatisfacciones, de insatisfacción espiritual, sexual, emocional. Entonces vio un hombre que era el hombre perfecto para que supuestamente la pudiera satisfacer. Entonces en eso le llega la tentación. Por ejemplo, un hombre que es mujeriego, el enemigo le va a poner mujeres por montones bonitas enfrente. Igual a una mujer que le ha costado ser fiel, el enemigo la va a tentar de esa manera. O podemos poner otros ejemplos, cualquiera que sea tu caso, cualquiera que sea tu problema, tu área, el enemigo no va a descansar porque va a querer hacerte caer, pero poderoso es Dios para sostenernos y para guardarnos de la tentación, guardarnos, para darnos la fuerza para vencer en su nombre. Nosotras como creyentes debemos de marcar la diferencia al mundo. Nosotras como creyentes se supone que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque la palabra nos enseña que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Entonces yo quiero leerles Romanos 13 al 14 y dice así: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Dice que aquí le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. Entonces estamos hablando que él escribe a un pueblo pues de Dios, ¿verdad? A un pueblo creyente en Cristo,
nosotras somos las creyentes. Que el Señor nos dice esta tarde que andemos decentemente. Mujer de Dios, el Señor te dice esta tarde, anda decentemente, como de día, no en orgías, no en borracheras. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en envidias, no más pleitos, sino que dice vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, una mujer virtuosa o una mujer que anhela llegar a ser una mujer virtuosa se va a vestir de Jesucristo. La mujer virtuosa tiene que estar vestida del Señor Jesús. Y sigue diciendo, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. O sea que somos nosotros mismos los que proveemos para esas lujurias. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos puertas. Nosotras tenemos la decisión. Nosotras tomamos la decisión entre seguir entre las lujurias de la carne o decir no más. Entre guardarnos, santificarnos para Dios o vivir todavía con un pie en Egipto. El enemigo está más interesado en destruirte a ti, querida hermana. A él él sabe que a los que ya tienen, a la gente que no tiene a Jesús, que anda viviendo de esa manera, los tiene bien presos, encarcelados. Pero el enemigo está muy interesado en botar a hijas de Dios. Por eso, él trabaja astutamente para que tú empieces a descuidar tu vida espiritual, para que dejes de llenarte del Señor, para que dejes de buscar a Dios, y en lugar de, como acabamos de decir, que nos vistamos del Señor Jesucristo, muchas se están desvistiendo de eso, del Señor. Muchas están quitando esas vestiduras que el Señor nos ha dado, porque dice la palabra de que no seamos amigos del mundo. Dice el libro de Santiago, oh almas adúlteras, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces muchas veces nosotros le damos lugar a las tinieblas cuando abrimos paso, abrimos puertas y participamos más en las cosas de las tinieblas que en las cosas del Señor. Cuando ya de repente se nos hace aburrido estarnos congregando en nuestra iglesia. Cuando se nos hace aburrido servirle al Señor. Cuando se nos hace aburrido leer la palabra. Cuando ya no soportamos orar ni siquiera 2 minutos. Nos estamos desvistiendo del Señor. El Señor quiere que te vistas hoy. Entonces les decía que el enemigo está interesado por las creyentes, que las de afuera. La fornicación, la lascivia, el adulterio y toda pasión de la carne es el alimento diario que el mundo está ofreciendo. Peor hoy en día la tecnología, para quien no sabe usar la tecnología, para quien no está revestido de Dios, hablo de creyentes, de cristianas, para quien no está revestida de Dios, la tecnología puede ser su peor enemigo si no se sabe manejar. Cuando uno busca las estadísticas de los divorcios, dice que las redes sociales, no voy a mencionar cuáles, pero usted conoce muchas de esas redes sociales han sido las que han provocado muchos divorcios. ¿Por qué? Porque en una red social muchos encontraron a hombres y mujeres que ya están casados, encontraron a su exnovio, a su novio o novia de la juventud. Empezaron a textear, empezaron a tener a un cierto tipo de amistad y cuando llegan al punto de la infidelidad, empiezan a coquetear a través de los correos electrónicos, a través del chat, de repente ya le quedan de acuerdo, nos vamos a tomar un café, nos juntamos en tal lado y de esa manera el enemigo está trabajando astutamente. Entonces pongamos atención hoy a esta palabra, queridas hermanitas en Cristo Jesús. Según de Timoteo 2:2 dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me llama la atención que dice huye de las pasiones juveniles. Fíjese que cuando vemos nosotras esas pasiones juveniles, estas pasiones pueden dar en cualquier edad. Dice juveniles porque son las pasiones que se despertaron en la juventud. Por ejemplo,
Yo en mi caso, yo ahorita tengo la experiencia de tener en mi casa a 2 adolescentes. Ahora, aunque se me haga difícil, ya no los veo como unos niños porque mis hijos ya no son unos niños. Pero yo pude ver en ellos el proceso de cambio, cuando ellos eran niños a como son ahora, sus actitudes, sus temas de conversaciones, las cosas que hablábamos, lo que hacíamos. Y nosotros mismos podemos recordar nuestra vida, nuestra juventud. Un niño es inocente, un niño no tiene malicia, pero cuando ya llega la adolescencia, se empiezan a despertar esas pasiones juveniles, se empieza a despertar la pasión, el deseo por explorar, por conocer cosas nuevas, empiezan a sentir el cambio en su cuerpo, etcétera, etcétera, que usted ya sabe y no voy a profundizar en eso. Entonces esas son las pasiones juveniles, las pasiones de los jóvenes. Pero hay gente que llega, adultos que llegan a cierta edad, y hombres de 40, 50 años que se sienten jovencitos, que se les despertaron nuevamente esas pasiones por las situaciones hormonales que el ser humano pasa. Igual la mujer. Hay mujer que llega a 40, 50 años, se siente una jovencita, se viste como una jovencita. Yo conozco mujeres ya grandes que andan, sus amistades son jovencitas y terminan cayendo en pecado con jovencitos, porque se despertaron esas pasiones juveniles. Nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, debemos de ser luz. Y como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. El Señor hoy te dice, mujer y hombre, huye de las pasiones juveniles. No importa la edad que tengas, porque esas pasiones se pueden despertar a través de nuestras concupiscencias, a través de lo que hay en nosotros, porque como seres humanos, hermanos, somos seres carnales. Aún no hemos llegado a la perfección, pero vamos a llegar un día. Dice que un día nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a tener cuerpos espirituales, cuerpos celestiales. Vamos a ser diferentes, pero mientras estemos en este cuerpo, en este estuche, en esta carne, tenemos batallas, tenemos luchas, unos de una cosa y otros de otra, y con eso tenemos que estar batallando constantemente, y de la manera en que vamos a vencer solo va a ser en el nombre del Señor, buscando y llenándonos, como leímos anteriormente, vestirnos de Cristo. Es importante notar que las necesidades del alma no pueden ser satisfechas por el cuerpo. Miren qué interesante eso. Cuando una mujer siente ese vacío, ¿verdad? Como la mujer de Potifar, está desatendida. Miren, siempre hablamos de ella como acusándola, ¿verdad? Y de hecho estamos hablando de la realidad de lo que había en ella. Pero cuando vamos al fondo vemos que es una mujer desatendida, y que por haber sido desatendida pudo haber caído en eso, porque pues ella le dio lugar a sus lujurias. Entonces, entendamos esto. Las necesidades del alma no se pueden satisfacer por el cuerpo. Hay mucho hombre y mujer hoy en día, están tan vacíos del Señor y que han caído en promiscuidades, han caído en cosas terribles, satisfaciendo sus deseos carnales y queriendo satisfacer su cuerpo, cuando les decía hace un rato, cuando la necesidad y el vacío está en el alma. Pero eso puede ser vencido por el Espíritu Santo. Puede ser vencido a través de tener la comunión con Él. Así es que no se me desanimen, queridos hermanos. Dios envía hoy una palabra de libertad, de restauración. Hay esperanza para aquellos que creían que ya no podían salir de esa situación. Cristo es nuestra esperanza. Busquemos auxilio, busquemos, llenémonos del Señor. Hoy Cristo abre sus brazos, te está llamando para que vuelvas nuevamente a Él. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Como les decía hace un momento, buscar ministración, la ministración al alma es muy importante. Y entendamos que nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser seres espirituales. Ya no más
como seres naturales, carnales. Aunque estemos en este cuerpo, tenemos batallas, pero fuimos llamados a ser espirituales, a ser siervos y siervas llenas de la presencia de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice de esta manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren qué lindo. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. El Señor mismo lo dijo: sed santos porque yo soy santo. Y también nos dice: porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces su voluntad es que nos santifiquemos. Dice que os apartéis de fornicación, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La voluntad de Dios es que el matrimonio, hermanos, que en el matrimonio haya santificación. Y una de las santificaciones que es en el matrimonio, la manera que santificamos nuestro matrimonio es con la fidelidad, siendo fieles a nuestro cónyuge. El versículo 5 dice: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios se dejan llevar por sus deseos carnales, sus propias concupiscencias. Nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios, porque Él habita dentro de nosotros. Pues no, el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y sino a santificación, vuelve a decir. Entonces, entendamos, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, es ser que nos santifiquemos, ¿verdad? Que nos abstengamos de inmoralidad, es decir, que nos neguemos a nuestros deseos y pasiones naturales. Que sepamos cómo poseer nuestra vida en santidad, saber tener un plan de acción, es decir, buscar en la palabra la herramienta para ello y en la oración el poder para ponerlo por obra. La oración es algo poderoso, amados hermanos, porque yo creo que yo tengo un Dios que me escucha. ¿Cómo no ha de escucharnos el que hizo los oídos? ¿No escuchará Él? Claro que sí. Él nos atiende y Él quiere que estemos en constante comunión con Él, en su palabra y en la oración. No somos del mundo, no podemos vivir como vive el mundo. El llamado de Dios es vivir en santidad, cueste lo que cueste. Yo quiero ir terminando con el programa esta tarde y luego nuevamente les hago la invitación el sábado. Este sábado tenemos actividad de matrimonios. No tengo la información completa ahorita del horario, pero si está interesado en visitarnos, estamos en Dallas. Nosotros le daríamos el horario, la dirección de la iglesia, llamándonos al 214-779-6907 o 214-576-6848. Les voy a leer Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y dice de esta manera: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, por la palabra entendemos que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y la carne. El Espíritu de Dios nos quiere llevar por un rumbo diferente, pero la carne nos quiere sacar del camino. Entonces, hay una batalla constante ahí y nosotros debemos depender del Espíritu de Dios. Nosotros debemos llenarnos del Espíritu de Dios. Pero si nosotros le damos lugar más a la carne que a llenarnos de Dios, la carne va a ganar, porque es una pelea constante. La carne va a ganar si nosotros descuidamos al Espíritu Santo. Y muchos al Espíritu Santo lo tienen contristado. Miren, amados hermanos, muchos al Espíritu Santo lo han contristado y por eso ya no ven ellos el efecto que quisieran ver en sus vidas, porque lo han contristado, muchos lo han apagado por la manera de vivir. Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí quiero terminar esta tarde. Los que son de Cristo Jesús, esos somos nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios nacidas de nuevo. Dice que
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo lo dijo, porque juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces necesitamos ya no ser más nosotros mismos, morir al yo, morir a nuestra carne y que sea Cristo el que viva en nosotros. Porque de esa manera vamos a estar crucificando nuestra carne y poder llegar a ese nivel tan especial al que llevó el apóstol Pablo y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque juntamente con Él he sido crucificado. Necesitamos crucificar esta carne, hermanos. Tal vez no va a ser fácil, no les estoy diciendo que va a ser fácil, requiere compromiso, requiere responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser irresponsables porque vamos a entregar cuentas un día. Yo siempre he dicho esto. Yo siempre pienso en el momento en que me dé presentar en el tribunal de Cristo, a rendir cuentas. Siempre pienso porque vamos a rendir cuentas, dice la palabra, en el tribunal de Cristo, de lo que hicimos estando en el cuerpo. Así es que debemos de cuidar lo que hacemos estando en el cuerpo y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así es que Dios me los bendiga, que tengan una semana, el resto de la semana que queda muy bendecida. Fue una bendición poder estar con ustedes. A mí me gustaría orar antes de todavía creo que tengo unos minutitos, ¿verdad? Orar antes de terminar porque yo sé que a veces hay personas que están escuchando y a veces quizás por pena no llama, pero siento en mi corazón que hay necesidad. Siento en mi corazón que esta palabra ha llegado a los corazones, que hay necesidad y que como muchas veces el video que nosotros estamos transmitiendo por vivo en Facebook se reproduce. Posiblemente lo van a escuchar, no lo van a escuchar en vivo, pero la palabra de Dios es la misma, es poderosa, es eficaz. Así es que si ha sido de bendición este programa para los que nos sintonizan en Facebook y quieren bendecir otras vidas, compártanlo. La intención, el deseo es poder llegar a más almas, que esta palabra llegue, porque sé que hay almas que el enemigo tiene en cautiverio y a través de lo que hoy estuvimos hablando, y el Señor les quiere dar libertad. Quiero decirles que hay oportunidad, en Cristo hay oportunidad. Padre bendito que estás en el cielo, te doy gracias, Altísimo Rey Todopoderoso, porque tú eres bueno, tú eres grande en misericordia, Padre Santo. Bendito Dios, en esta tarde yo quiero interceder, Señor, por aquellos hombres y mujeres que han sido esclavos del pecado, esclavos de la lujuria, de los placeres carnales, y que están escuchando, están viendo en este momento este programa y quieren ser libres, Señor. Ahí donde estén, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús, allí donde estén, reciban esa libertad, Señor. Oh bendito Padre Santo, que puedan ser libres de toda opresión del enemigo, Padre Santo. En ti hay esperanza. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que transforma, un Dios que hace nuevas las cosas, que restaura almas, que restaura matrimonios, Señor. Si hay matrimonios al pie del divorcio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea escuchada por ellos, Padre, que sea atendida, Padre Santo, y que busquen ayuda en ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al
576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m.